Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos a todo el pueblo cubano que hoy nos sintoniza. Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino en un segmento más de Puerto Rico. Somos Caribe. En la tarde de hoy tendremos un invitado especial. Se trata del licenciado Fernando Martín García, presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño. Nos estará hablando sobre la historia de la lucha por la independencia de Puerto Rico y otros asuntos relacionados. Bueno, con respecto a la historia del independentismo en Puerto Rico, particularmente en la época norteamericana, valga recordar que este año se cumple 123 años de la llegada de los americanos a Puerto Rico, es decir, de la invasión. Estados Unidos no tenía, en el caso de Puerto Rico, las limitaciones que tenía con respecto a Cuba al planificar su futuro político. Puerto Rico pasaba desapercibido, éramos actor de reparto en ese proceso, el actor estelar realmente era Cuba. No pasa mucho tiempo en lo que la luna de miel de aquellos liberales puertorriqueños que pensaban que la llegada de los Estados Unidos supondría la salida, naturalmente, de España, pero también la oportunidad para un desarrollo político propio que culminara en la independencia o, según pensaban otros, en la posibilidad de la anexión después de los primeros años, cuando ya se le ven las garras a la fiera colonial norteamericana. En Puerto Rico se van decantando los campos políticos y el independentismo empieza a adquirir fuerza de cara al principio de la segunda década del siglo XX, cuando en el Partido Unión de Puerto Rico, que era el partido político más importante y que administraba el limitadísimo poder de gobierno propio, ese partido se convirtió para todo propósito en un partido que buscaba la independencia de Puerto Rico. Que Estados Unidos se da cuenta que su obligación de cara a la Primera Guerra Mundial es afianzar su dominio sobre el Caribe y lo hace de distintas maneras, interviniendo varias veces en Cuba, invadiendo a Santo Domingo y quedándose allí por un número de años, igual con el caso de Haití y en el caso de Puerto Rico, que ya era posesión norteamericana, el afán de dominio, de asegurar el control del Caribe, se manifestó en la extensión de la ciudadanía norteamericana, porque a la misma vez que se anunciaba la extensión de la ciudadanía como acto de dominio, como acto realmente de anexión en el sentido territorial, se dejaba muy claro que esa anexión no conduciría nunca a la estadidad, es decir, a ser parte formal de los Estados Unidos como Estado de la Unión. No podía acceder a la independencia porque ya era una posesión de los Estados Unidos sobre el cual se había extendido la ciudadanía, pero tampoco podía siquiera aspirar, no que esa fuera la aspiración mayoritaria, tampoco podía aspirar a ser parte integrante de los Estados Unidos. Estaba destinado, y esa fue la política norteamericana, a un proyecto en que Puerto Rico sería ad perpetuam, para siempre, una colonia norteamericana y cuya mayor aspiración tenía que ser, se veía en aquel momento, como una de ir ampliando gradualmente su nivel de gobierno propio interno, pero jamás poder aspirar a la soberanía. Ya don Pedro lo dijo con toda claridad, a los americanos no les interesaban los pájaros, lo que les interesaba era la jaula, era la posición geoestratégica política de Puerto Rico, que estaba destinada, como en efecto ocurrió, a ser una gran base militar norteamericana, tanto naval como aérea, como de tropas terrestres, y uno de los puntales en el esquema de defensa norteamericano. Ese proceso se aceleró de cara a la Segunda Guerra Mundial y luego se intensificó aún más durante la época de la Guerra Fría. Hubo un cierto grado de modernización producto de la circulación
del capital norteamericano y de ese mismo interés norteamericano en que Puerto Rico tuviera una viabilidad económica mínima, porque si no, no le servía a sus propósitos. Ese proceso se fue desgastando con el correr de los años hasta el punto que ya llegando el final del siglo XX, ese proceso de modernización de Puerto Rico se había agotado. Eso permitió ese momento que yo le llamo de modernización y de cierto desarrollo económico, otra vez, siempre siendo el más pobre de las regiones económicas de Estados Unidos, pero aún ese leve periodo de desarrollo y modernidad se fue agotando según esas condiciones de la posguerra fueron terminando. Como consecuencia de eso, hacia final del siglo XX, ya se veía que el experimento colonial norteamericano en Puerto Rico había fracasado. La política de Estados Unidos fue siempre una política de persecución sistemática del independentismo puertorriqueño, tratando de reducirlo siempre a su mínima expresión y propiciando en la alternativa una ideología o una pseudo-ideología colonialista que pretendía que los puertorriqueños se vieran como privilegiados por su relación con los Estados Unidos. Ahora, ya llegado el siglo XXI, el saldo es mucho más complejo. El saldo es una economía en quiebra, 15 años de contracción económica continuo, una emigración de Puerto Rico a los Estados Unidos como no habíamos visto nunca antes en nuestra historia y un estancamiento político absoluto. Así es que el experimento colonial ha fracasado y ahora una vez más se preguntan, no solo en Puerto Rico, que nos lo hemos preguntado siempre, ahora también se preguntan por primera vez en los Estados Unidos qué va a ser del futuro de la relación de los Estados Unidos con Puerto Rico. A todo esto es bueno también que tengamos en mente que los problemas internos políticos de Puerto Rico en su relación con los Estados Unidos también han tenido una reverberación fuera de Puerto Rico, particularmente en las Naciones Unidas, donde se ha llevado a cabo una gesta espectacular a lo largo de muchas décadas para tratar de que el caso de Puerto Rico adquiera un perfil más alto desde el punto de vista internacional y donde se pueda generar presión contra los Estados Unidos para que estos se vean obligados a atender el reclamo de descolonización de Puerto Rico. Después de la fundación de la ONU se creó la categoría de aquellos países que eran todavía territorios, colonias, que eran administrados por las grandes potencias coloniales de entonces, entre las cuales estaban los Estados Unidos. Puerto Rico, naturalmente, fue incluido en la lista de las dependencias coloniales del momento, pero ya muy rápidamente, a poco de hacerse, los Estados Unidos empezó a maniobrar para tratar de conseguir sacar a Puerto Rico de la lista de los países coloniales con el objetivo no solamente de limpiarse la cara ante la comunidad internacional y quitarse de encima el estigma de ser una potencia colonial, sino también como un instrumento para internamente combatir al independentismo en Puerto Rico y en el gran tablero internacional combatir a la Unión Soviética y aparecer, como dije antes, con el expediente libre de ataduras coloniales. A principios de los 50, Estados Unidos era todavía dueño y señor en las Naciones Unidas. A pesar de ser dueño y señor, tuvo gran dificultad, pero acabó logrando que Naciones Unidas, por vía de una resolución, determinara que Puerto Rico había adquirido un grado ya suficiente de gobierno propio. Pues esa lucha la llevó al principio casi solo el gobierno revolucionario de Cuba. Recién advenida la revolución, Cuba, los representantes de Cuba en Naciones Unidas se convirtieron precisamente desde 1960 en los promotores, desde el 61, en los promotores de que el Comité de Descolonización, creado para implementar la resolución 1514, asumiera jurisdicción sobre Puerto Rico, a pesar de que nosotros no estábamos en la llamada lista. Tomó 12 años hasta que por fin, luego de una lucha ardua, Cuba logró que Puerto Rico, el Comité de Descolonización adoptara una resolución asumiendo jurisdicción sobre Puerto Rico. Un gran triunfo diplomático de Cuba y un apoyo espectacular para la lucha por la independencia de Puerto Rico. La resolución de Naciones Unidas contiene un llamado, una exhortación a que la Asamblea General, no ya el comité, donde el voto es unánime,
a que la Asamblea General examine el caso de Puerto Rico en todos sus aspectos y se pronuncie sobre el mismo. Ese es el próximo paso a dar en Naciones Unidas, que ya no sea meramente el Comité de Descolonización, sino que sea la Asamblea General misma en su totalidad la que apruebe una resolución. Eso obviamente requiere artillería pesada, que tendría que ser una iniciativa de toda la América Latina más allá de líneas ideológicas. Esto tendría que ser como en un momento dado fue el requerimiento de que las Malvinas deben ser argentinas, o el reconocimiento en América Latina de que el canal debería revertir a la República de Panamá, que fueron asuntos que pudieron ser objeto de apoyo de entre las fuerzas más progresistas a incluso las fuerzas más reaccionarias. La ambición debería ser que Puerto Rico pueda ocupar ese campo, pueda ser una causa donde todos los latinoamericanos de buena fe que se sienten hermanados y solidarios con Puerto Rico como país latinoamericano puedan emprender el camino para una exigencia a la Asamblea General. Eso es la asignación pendiente y no es fácil porque Estados Unidos tiene su política en América Latina de divide y vencerá, que ha llevado a cabo en demasiadas ocasiones con mucho éxito. Pero esa es la asignatura pendiente y en esas estamos. Por último, se me pregunta sobre la situación actual en Puerto Rico con relación particularmente a la llamada Junta de Control Fiscal o la Ley Promesa, y es bueno sacar unos minutos para explicar en qué consiste eso y qué es lo que significa. Como resultado de lo que ha pasado en Puerto Rico en los últimos 20 años, aunque digo es un resultado acumulativo de todo este siglo de fracaso colonial, un Puerto Rico que se endeudó masivamente sin capacidad efectiva de repago y que tuvo que hacerlo para suplir el proceso y el ritmo de desarrollo puertorriqueño había colapsado hacia finales del siglo XX y se pretendió suplir la necesidad del circulante y de obra pública para atender las necesidades básicas. El país se vio abocado a una política de endeudamiento, persistió en su política de sumisión colonial y el resultado de ese proceso fue la quiebra, literalmente la quiebra. Se organizaron, movieron sus fichas en el Congreso de los Estados Unidos para hacer dos cosas. Primero, crear un tribunal especial de quiebra en que el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades se pudiera tramitar. Y por el otro lado, crearon una junta con una especie de gran síndico, con unos poderes que lo que recuerdan es los poderes de los gobernadores plenipotenciarios españoles del siglo XIX, poderes verdaderamente omnímodos. Poder, por ejemplo, para poder anular decisiones judiciales en Puerto Rico, poder para anular leyes aprobadas por la legislatura de Puerto Rico, poder para aprobar el presupuesto de Puerto Rico sin encomendarse ni a la legislatura ni al gobernador de Puerto Rico. Es decir, y en esa tribunal de quiebra especial que se creó por ley federal, quien representa al gobierno de Puerto Rico no es el gobierno de Puerto Rico, es esa Junta de Control Fiscal que está compuesta por unas personas nombradas por el presidente de los Estados Unidos sin consulta de clase alguna con el pueblo de Puerto Rico. Y son quien realmente gobierna en Puerto Rico. Así es que lo que queda de espacio de gobierno propio, auténtico en Puerto Rico, que nunca fue mucho, ahora realmente lo que queda es una sombra y más parece la autoridad de un gobierno municipal venido a menos que el gobierno de un país. Por un lado, esta recolonización o esta intensificación de la colonización en Puerto Rico por parte de la Junta es a su vez un síntoma, un reconocimiento de que el proceso colonial fracasó y otra vez apunta a la gran pregunta. ¿Y de ahora en adelante qué? No se puede volver al viejo modelo. Así que por lo tanto, a la larga, la única solución para Puerto Rico es la que los independentistas siempre hemos planteado. La única solución es la independencia de Puerto Rico. Esos son los grandes retos que tenemos por delante, pero por primera vez puede uno decir que el camino hacia la solución empieza a atisbarse en el futuro, porque por primera vez los problemas de Puerto Rico ya no son meramente problemas de los puertorriqueños. Ahora son también un problema para los Estados Unidos.